Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a Comics Overture. En esta ocasión les traigo la reseña del manga The Ghost in the Shell, que es un manga que está escrito por Shirou Masamune. Y pues bien, ¿quién nos cuenta la historia de The Ghost in the Shell? Y bien, pues este manga se desarrolla en un futuro cyberpunk en el año 2029, el cual nos cuenta las historias de la mayor Motoko Kusanagi, que ella es una cyborg que está a cargo de la sección policial número 9, la cual está enfocada en los crímenes tecnológicos. A lo largo de todos los capítulos vemos como hay como un caso especial en cada uno de los capítulos y pues tratan de detener cada uno de los crímenes que se desarrollan en este nuevo mundo tecnológico y a la vez de ver cómo es que funciona este universo de una manera extra detallada. Y pues vemos cómo cada uno de estos crímenes tienen pues sus distintas consecuencias éticas y filosóficas a lo largo de toda la trama. Algunos de estos crímenes a lo largo de la historia pues van desde detener hackers, detener a compañías malignas que están haciendo contrabando, narcotraficantes, también con temas de esclavización de robots y seres humanos, y también cómo funciona todo esto de lo que vendría siendo el Ghost, que en este punto de este manga pues no se desarrolla de tal forma, no se explica exactamente qué rayos es el Ghost, y poco a poco se va desarrollando esta idea a lo largo de los capítulos, y que el Ghost se da a entender de que realmente es como la parte que define a cada uno de los robots de que sean humanos, y es ese punto que vendría a ser como el alma, la cual se define que está hilada dentro de cada uno de los personajes que en sí son robots pero que perdieron su cuerpo, como la mayor Motoko Kusanagi, que es completamente sintética, pero ella sí tiene un Ghost, lo cual hace que sea humana, y que a lo largo de la historia vayamos viendo situaciones en las que te das cuenta de que es humana, como de que mantiene relaciones, de que no está programada para funciones especiales. Sí, es que sí tiene un cuerpo que es específicamente pues para ser completamente un soldado, para cualquier tipo de situaciones, pero mantiene como esas necesidades humanas como comer, pero realmente no come, sino lo hace simplemente para satisfacer a su Ghost. Y aquí pues podemos ver cómo funciona esto de los mecanismos a lo largo de todo el manga. Y es uno de los puntos que me gustaría hablar muy a fondo de cómo se desarrollan en este manga, pues cada uno de los capítulos nos cuentan historias que no tienen nada que ver una con las otras, pero al final de la historia pues vemos que alguna que otra sí tuvo relevancia, pero creo que este manga tiene un gran problema que pueden ver aquí abajo, que siento que el autor Shirou Masamune no se centra demasiado en contar la historia y es demasiado explícito, demasiado explicativo, tanto de que como pueden ver está el manga lleno de diálogos. Se centra demasiado en explicar su universo en los primeros capítulos, y pero que continúa explicando y explicando y explicando a lo largo de todos los volúmenes, dejando que los personajes no cuenten ellos mismos la historia, sino que él, en base a los escritos que pone a pie de página, a veces los pone de este lado, a veces de acá, a veces está todo esto lleno, e incluso los personajes tienen ese instinto de explicativo que pone el autor dentro del manga, y es algo que pierde muchísimo porque deja de lado bastante lo de contar la historia y se va directamente a explicar el funcionamiento de su universo, y es algo que fastidia mucho a la hora de leer, porque realmente no estás leyendo una historia, porque realmente al inicio te está planteando cómo funciona el universo, cómo funcionan las armas, que si un arma es tal, que si un personaje es tal, y además
en diversas situaciones se ve que, por ejemplo, si un personaje piensa diferente a otro, como en que llegan a discutir, como en este tipo de viñetas, incluso el autor va poniendo como en realidad este personaje piensa así porque tal, y así, y así, y, y es como, no sé, o sea, ¿por qué el autor hace eso? ¿Por qué no deja que la historia se cuente por sí misma? Y es algo que fue bastante fastidioso a lo largo de todo el manga. Pero como les digo, el manga se centra demasiado en explicar cómo funciona el universo desde sus políticas, las políticas de cada una de las secciones policiales, cómo funciona el narcotráfico, cómo funcionan los robots y demás. Y que al final yo siento que no queda como un manga que nos esté contando una historia, sino que nos está planteando las bases de esta ciencia ficción con tintes de cyberpunk, y que queda como más bien un libro técnico, como un libro que nos trata de explicar cómo funciona toda esta tecnología, dejando de lado toda la historia, como les mencionaba. Y esto es a lo que quería llegar directamente. Hay miles de páginas, bueno, miles no, sino pues muchas páginas a lo largo de todo el manga que son así, que son demasiado explicativas. Algunas pues sí llegan a ser complejas, muchas de ellas pues no las entendí, pero pues es cuestión de entender sobre tecnología y de ciencia ficción, pero que, como les digo, no es algo que debería estar tan explícito en un manga, sino más bien en un libro para desarrollar historias de ciencia ficción, no para este tipo de cosas, ¿no? Y bien, pues finalmente les comento que tengo los 2 volúmenes siguientes de este manga, pero que no los he leído. Pero si llego a encontrar algo interesante que tenga que ser mencionado en este canal, pues les traeré una reseña de estos mangas. Pero si no es así, pues yo los leeré y sin más no reseñaré nada de esto, porque una de las cosas que me interesa hacer en este canal, que pues bueno, es lo que siempre he hecho, de traer historias que sienta que pues merezcan tener una reseña, que merezcan ser difundidas. Ghost in the Shell en parte es así, pero en parte no, y por el hecho de esa parte de que no sienta que es un manga que tenga que ser reseñado, la traigo por el hecho de que es una historia que siento que no debería estar hecha así. Siento que toda ese manual técnico, toda esa información debería estar en otro tipo de lectura y no en una historia de ficción, en un manga. Pero bueno, para finalizar quisiera recomendarles también la obra que es la adaptación animada de este manga, que es una obra que siento que está mucho mejor desarrollada, que a pesar de que de igual manera es muy densa que este manga, siento que está mucho mejor explicada que aquí en el manga, porque también el tiempo en una película animada pues es contado, y la manera en que está estructurada la trama de la película y cómo es que la película tiene un tono un poco más serio, se centra más específicamente en la historia principal que desarrolla en muy pocos capítulos de este manga, una historia que es mucho más interesante que todas las que hay, y en este manga queda como muy de lado, como muy de ok, sucedió, pero en la historia de la película queda bastante bien estructurada, y suele ser compleja, pero siento que en la película es mucho más entendible y más digerible. Por eso les recomiendo mucho que vean mejor la película. Y pues bueno, eso ha sido todo por la reseña de esta ocasión. Cuéntenme qué les ha parecido esta perspectiva, este análisis de cómo se desarrolla esta historia. Si ustedes piensan igual o tienen alguna otra perspectiva diferente a el desarrollo de esta historia, que pues siento que es lo que mayor resalta de todo esto. Pero pues bueno, espero que les haya gustado mucho la reseña y hasta la próxima.